Cordial saludo, queridos televidentes de Iglesia TV, nuevamente aquí en los estudios de nuestro canal local del municipio del Santuario, para llegar hasta sus hogares con estos temas de reflexión que hemos venido compartiendo ya hace algunos meses. Ya llevamos bastantes encuentros con ustedes, qué lindo haber podido llegar a sus hogares, haber podido llegar con temas de interés, con temas de reflexión. Muy contento que estoy de tener esta oportunidad y como siempre esperando que en cada programita por lo menos alguna pequeña idea quede por allí, dando vueltecitas, reafirmándonos en la vida cristiana, ayudándonos a revisar comportamientos, actitudes, compromisos, que es lo que significa ser cristiano. Hoy, antes de entrar propiamente en el tema, quería como continuar con ustedes la lectura de la encíclica Magnificat Humanidad del Papa León, pero me gusta mucho ir como agarrando elementos que van apareciendo así, novedosos y que nos pueden ayudar. Y iremos leyendo también en otro momento la encíclica. Yo recuerdo que quedamos hasta el número 7, pero me gustaría en este programa, donde arrancaremos en unos minuticos después de esta breve introducción, compartir con ustedes un artículo interesante que me encontré por allí. Hay veces que a las redes suben cosas valiosas, hay sacerdotes trabajando, hay comunidades religiosas trabajando, y hay veces aparece algo que a uno le llama la atención y por qué no aprovecharlo, por qué no compartirlo también con los fieles. Así que después de este saludo, de esta bienvenida, los voy a invitar para que profundicemos un artículo. Parece que fue escrito por un sacerdote de la diócesis de Pereira. Se me da por pensar que puede ser el director de la pastoral social de allí, pues lo titula precisamente La Pastoral Social y se firma como Pacho, dice la doctrina social de la Iglesia, y se firma al final como Pacho. Lo leí, me gustó mucho, me aportó muchos elementos, y como lo que quiero es compartir con ustedes estos elementos, después de este saludo, como les digo, vamos a ir reflexionando este artículo que está en perfecta sintonía con lo que venimos viendo. Luego en otro programa continuaremos con la encíclica. Estábamos en la introducción. Afortunadamente en estos programas pues no hay así como una secuencia obligatoria en cada tema. Lo importante es que podamos meditar. Y también hay que reconocerlo cuando sintonicen este programa, no sé cuándo irá a ser. De pronto tendremos solamente en el recuerdo lo que fueron las elecciones y lo que coincidió también con este periodo electoral en el país y que tantas veces hace que otros aspectos de la historia de la Iglesia de pronto pasen desapercibidos. A lo mejor hemos estado tan en sintonía con las campañas, escuchando uno, escuchando a otro, tratando de definir a quién íbamos a apoyar, que tal vez no pudimos hacer un buen seguimiento de un acontecimiento eclesial que fue tan lindo, que fue tan interesante, como fue la visita del Papa León a España. Nosotros sabemos que con España tenemos una cercanía, un afecto especial. Algunos tienen una opinión a lo mejor no muy positiva, consideran que lo que pasó en aquella época de nuestro descubrimiento, si se puede llamar así, que fue negativo, ¿no? Yo creo que hay que mirarlo de manera objetiva. Lo cierto es que con España tenemos una cierta familiaridad. Nos vinieron a evangelizar, nos vinieron a traer muchas cosas buenas y con ellas seguramente otras no tan buenas. Pero como estuvo el Papa por allí, hizo tantas cosas interesantes, dejó tantas enseñanzas. Qué bueno sería, yo sé que el canal de aquí de nuestro municipio graba todas estas visitas, va teniendo en un archivo todos estos mensajes, y seguramente que vamos a tener la oportunidad de irnos encontrando de nuevo. La invitación es a que ojalá lo aprovechemos. Es en verdad una riqueza tan grande lo que dejó el Papa en sus mensajes en España. Y no solamente habló de doctrina social, obviamente, habló del Evangelio, que es lo más importante, pero habló con una claridad y una sencillez que conmovió a mucha gente allí. Recuerdo que coincidió con su visita a Madrid precisamente el Corpus Christi, y uno ver 500 jóvenes de rodillas, en silencio, casi una hora, adorando al Santísimo. Eso reanima la fe. Eso le da a uno mucha esperanza, eso lo ayuda
a ver que la obra de Dios se sigue realizando, que Dios sigue llevando adelante su proyecto de salvar a la humanidad, y que si en un pueblo como estos, en una cultura como la europea, se van dando estas manifestaciones, luego al otro día una misa con más de 1.200.000 personas en el Bernabéu, el estadio del Real Madrid, luego su visita a Barcelona, a la Sagrada Familia, interesantísimo. Y lo otro, qué bueno que se buscaran por allí, porque muchas veces las palabras de ciertas personalidades lo pueden tocar a uno un poquito. Y allá en España pues habló el Papa, ciertamente, y ese es el mensaje central, pero también hablaron algunos líderes. Por ejemplo, escuché el discurso de bienvenida que le hizo el rey, y una sabiduría, una profundidad, un respeto por la obra de la Iglesia, un reconocimiento por lo que ha sido el trabajo de la Iglesia, que vuelvo y les digo, a uno esto lo llena de muchísima esperanza. Y luego en uno de estos encuentros que tuvo el Papa por allí por España, tuvo un encuentro con el mundo del arte, o sea, seguramente actores, pintores, escritores, poetas, había muchísima gente, y le correspondió a Antonio Banderas nada más y nada menos dirigirle unas palabras al Papa. Pero les cuento que uno escuchaba esas palabras de Antonio Banderas y tenía la tentación de pensar que estaba escuchando a un consagrado, a un cardenal, a un obispo, a un sacerdote, o por ahí a alguien que tenía una gran formación religiosa, una gran formación espiritual. Si pudieran buscar por allí esas palabras, las del rey, las de Antonio Banderas y algunos de los mensajes del Papa, qué bueno sería. Como les digo, a lo mejor cuando escuchen este programa pues ya van a ser unos días que ha pasado esta visita, pero eso no significa que el mensaje quede en el olvido. Son palabras que acompañarán siempre el trabajo y la evangelización. Así que los invito a ello. Y por eso, dado que el Papa también estuvo mencionando muchísimo allá en España en su visita todos sus principios, los contenidos de la doctrina social de la Iglesia, es que vamos a realizar este programa en esa línea, y en la próxima oportunidad continuaremos leyendo la introducción de la encíclica Magnificat Humanidad. Sean entonces bienvenidos a este espacio, espero que lo puedan disfrutar, que lo puedan aprovechar, y nos encontramos en un minuto para comenzar con la lectura de este artículo que, como les decía, a mí por lo menos me llamó mucho la atención y creo que tiene mucho para decirnos. Bueno, lo primero que comienza diciendo el padre Pacho, que es el que lo firma, porque tengo que reconocer que la autoría no es mía, es una idea que a lo mejor ya la hemos compartido aquí, pero tal vez no con esta claridad. Y él dice: la doctrina social de la Iglesia no pertenece a ningún partido, movimiento o ideología. Cuando yo leía eso, y que eso coincidió un poquito con la campaña política que acabamos de terminar en el país, que pasó hace muy poquito, y yo veía la manera como los distintos actores, los distintos candidatos trataban de utilizar hasta el mensaje de la Iglesia para inclinar la balanza a su favor, decía: cómo nos falta de claridad, cómo nos falta entender lo que significa la postura de la Iglesia y lo que son las enseñanzas de la Iglesia, que son en último término para todo ciudadano, para toda ciudadana, para toda persona, para todo el mundo, en una palabra. Recuerdo que en plena campaña la Conferencia Episcopal mandó un comunicado en el cual nos invitaba a ser muy respetuosos, a ser muy cuidadosos a la hora de emitir el voto, y le ponía un título: no votamos por Mesías o por Redentores, algo así. Y me acuerdo la manera como cada uno de los candidatos, ya se estaba para la segunda vuelta, trataba de apropiarse el mensaje de la Conferencia Episcopal. Recuerdo que los dos candidatos pusieron el comunicado y al lado de ellos la foto, como si
alguno de ellos fuera el que lo representaba y otro el que no, como si el mensaje hubiera sido para uno sí, para otro no, y no. El mensaje de la Iglesia, la doctrina social, es absolutamente para todos, no es propiedad de ninguno. Los principios de la dignidad humana, del bien común, de la solidaridad, de la justicia social, de la paz, del cuidado de la creación y la participación ciudadana son deliberadamente universales. Claridad la de este señor. Eso es para acá y para cualquier otro lugar del mundo. Son principios ineludibles. Ya les había dicho que en algún momento vamos a ir profundizando en cada uno de estos que son los principios, los fundamentos, las bases de todo este mensaje. ¿Por qué quería compartir este artículo? Porque a mí me interesa muchísimo que todos vayamos quedando con la claridad de que lo que estamos compartiendo, de que lo que estamos llevando hasta ustedes es el mensaje de la Iglesia. No es lo que a mí se me antoja o lo que a mí me gusta, ¿no? Y cuando aparecen por allí otros hermanos que reafirman estas enseñanzas, pues qué mejor que poderlas compartir. Precisamente por eso han inspirado a personas, oiga lo que dice aquí este sacerdote, estos principios que acabo de mencionar han inspirado a personas de izquierda, de centro y de derecha durante décadas. Como para que nos quede claro, en la enseñanza de la Iglesia, el mensaje de la Iglesia no es ni derecha, ni izquierda, ni centro, es de todos. Y todos los que lo han sabido interpretar y todos los que lo han sabido valorar, lo han podido utilizar siempre para bien de sus proyectos, para bien de las comunidades que se les han encomendado, para bien de las regiones en las que a lo mejor han podido gobernar. Pretender que esos principios conducen naturalmente a un único programa de gobierno es una simplificación que termina empobreciendo el mensaje de la propia Iglesia. ¡Qué claridad! ¿Cómo no va a llamar la atención esto? ¿Cómo no lo voy a querer compartir con ustedes? Cuando aparece uno de estos representantes y se quiere apropiar el mensaje y quiere pensar que es de él o que él es el único que lo representa, está queriendo empobrecer el mensaje de la propia Iglesia, que es tan rico, que es tan amplio, que es tan profundo, que a todos nos puede tocar en el corazón y que en último término está pensando ¿en quién? En la comunidad. Y dentro de la comunidad, en los más sufrientes, en los más pobres, en los más necesitados. La manipulación aparece cuando se toma un conjunto de conceptos amplios y se presentan como si fueran una validación implícita de una candidatura específica. ¡Qué belleza! ¡Qué ideas! Qué lindo sería que de pronto, en aquel momento, quienes estaban ahí postulados y quienes vendrán después, porque seguimos teniendo siempre elecciones, siempre sigue presentando oportunidades para elegir nuestros representantes, conocieran este mensaje. Estas son cosas para uno guardar, estas son cosas para uno memorizar, estas son cosas para uno tomar nota y después decir, oiga, tenga en cuenta esto. La Iglesia y sobre todo su mensaje y los principios sociales no son propiedad exclusiva de una sola candidatura, no los puede manipular, los puede acoger, los puede utilizar, bienvenido sea, para ello son, si sirven sobre todo en el trabajo en bien de la comunidad. Es una técnica conocida, seleccionar palabras que todos comparten. Por ejemplo, vamos a mencionar algunas, a ver quién no las selecciona, pero quién sabe si las comprenderá en todo su significado. Paz, justicia, dignidad, solidaridad. Y luego sugerir que quien encarna esos valores es un determinado líder político. Error. Cualquier líder político,
cualquiera tendría que tomar estas palabras y decir, hacen parte de mi programa de gobierno. Llámese izquierda, llámese derecha, llámese centro, llámese en otros países, como se llamen los diferentes partidos políticos, deberían de tomar estas palabritas no para creer, yo las asumo, yo soy el encargado, yo soy el abanderado, sino para decir, hombre, esto tiene que estar dentro de cualquier programa de gobierno. La repito, paz, justicia, dignidad, solidaridad, y luego sugerir que quien encarna esos valores es un determinado líder político. Obvio que cualquiera que nos hable de ellas nos llama la atención. Y cualquiera que aparezca diciendo que no está de acuerdo con ninguna de estas palabras, pues uno inmediatamente le genera cierto rechazo y dice, no, por este no. Cuidado va, y es una manipulación que se hace. Sin embargo, entre un principio moral y una política pública concreta existe un enorme espacio de discusión legítima. La cosa es el principio moral que la Iglesia defiende, que la Iglesia anuncia, que los católicos, en cuanto católicos, estamos llamados a defender, a anunciar, a reafirmar, y otra cosa es el manejo político que se puede hacer de ello, que siempre estará acompañado por intereses de una persona, de un grupo, de un sector que quiere llegar a ejercer el gobierno en una época determinada. Por ejemplo, afirmar que la Iglesia defiende la dignidad humana no significa que la Iglesia respalde automáticamente un programa económico determinado. Defender la solidaridad no implica apoyar una única visión del Estado. Hablar de justicia social no equivale a suscribir un proyecto político específico. Son conceptos mucho más amplios y complejos que las plataformas electorales. Por lo que les decía, son principios, son palabras, son compromisos que tienen que ver con nuestra moralidad. ¿Y cómo les parece que deberían ser asumidos aún por aquellos que quizá no se consideran católicos, quizá no se consideran creyentes, y sin embargo, si se presentan para dirigir, gobernar, estar al frente de un determinado Estado, entonces tendrían que asumirlo. Existe además un riesgo particularmente delicado. Oiga esto: convertir al Papa en una figura partidista. Ahora que estaba hablando de esa visita del Papa por España, de los mensajes que nos dejó, valga la pena recordarlo. El anterior Papa Francisco, de feliz memoria para todos, que trabajó tanto por los más pobres, por los más necesitados, que siempre habló de una manera tan sencilla, tan espontánea, que fue tan cercano a la gente, un Papa al que tendremos que recordar siempre por su compromiso pastoral, más que por los documentos o encíclicas que haya podido dejar, que también los dejó. Hay otros que de pronto priorizaron más eso. El Papa Francisco fue un hombre pastoralista, dedicado a darnos normas muy básicas, muy elementales, o a recordárnoslas para nuestro trabajo. Y sin embargo, ¿cuántas veces fue mal visto por determinados sectores? Se le encasilló dentro de un determinado movimiento político, y no tenía por qué. Muchos llegaron a decir que el Papa Francisco estaba más en la línea de, no voy a concluirlo, a lo mejor ustedes ya lo han escuchado, ¿para qué de seguir reafirmando algo que no era? Los pontífices, o sea, los papas, hablan para más de 1.000 millones de católicos que tienen visiones políticas diversas. Cuando una campaña o un movimiento intenta presentar al Papa como una especie de aliado ideológico propio, termina reduciendo la universalidad de su mensaje a una herramienta de propaganda. Voy a colocar 2 ejemplos solamente como ejemplos. No estoy tomando partido por ninguno de los dos lados. Por ejemplo,
En estos momentos Argentina, para seguir haciendo memoria un poquito de Francisco, donde yo estuve, está siendo gobernado por unos señores que se identifican totalmente con la derecha. Son la derecha radical los que están gobernando la Argentina, con el presidente a la cabeza. Sabemos que Colombia está siendo gobernado por el otro movimiento. Nadie desconoce, para nadie es un secreto, que nuestro actual presidente está más en la línea de la izquierda, está más en la línea del socialismo. Cuando el Papa habla, no habló solamente para los colombianos, o no habló solamente para los argentinos. En Colombia hay católicos, en Argentina hay católicos, y el Papa está llamado a mandar un mensaje a todos. Y si en algún momento emite una opinión que da para interpretarla políticamente, hay que tener mucha luz, mucha sabiduría, mucho discernimiento, y jamás caer en la tentación de pensar que es que el Papa está tomando partido por uno de los dos. No, está mandando un mensaje siempre desde el Evangelio y siempre desde la convicción que tenemos sobre estos principios. La historia demuestra que este fenómeno no es exclusivo de un sector político. A lo largo del tiempo, tanto movimientos de izquierda como de derecha han intentado apropiarse selectivamente de fragmentos del magisterio de la Iglesia para respaldar sus posiciones. Unos destacan la justicia social y el cuidado de los pobres. Otros enfatizan la familia, la libertad religiosa o la defensa de la vida. El problema surge cuando se presenta una parte como si fuera el todo. A diferencia de lo que estaba diciendo que tiene que hacer un papa, hablarle a todo el mundo, a la humanidad, a países donde hay gobiernos de derecha o gobiernos de izquierda, pero donde hay católicos tratando de vivir sus principios religiosos y morales, muchas veces el líder político sí puede caer en la tentación o en la trampa de quererse apropiar esas enseñanzas o ese mensaje y atribuírselo para sí, y no es así, no es así. Una lectura completa de la doctrina social católica obliga a aceptar simultáneamente principios que muchas veces incomodan a todos los sectores políticos. Oiga, qué belleza. Este Pacho se ve que es un hombre leído y bien formado. Quien quiera citar al Papa para hablar de justicia social, también debería escuchar lo que dice sobre la familia, la vida humana, la libertad religiosa, la responsabilidad personal y la ética. Y quien quiera citarlo para defender valores tradicionales también debería asumir sus llamados a la solidaridad, la acogida de los migrantes y la protección de los más vulnerables. Lo que venimos diciendo. Vuelvo y les digo, este artículo lo subió el padre Pacho, lo encontré en las redes y me pareció bien interesante. Y oiga todo lo que nos está diciendo. Porque es que se da con mucha frecuencia esto de lo que estamos hablando. Un papa que habla con toda claridad, que defiende principios relativamente nuevos en cuanto a toda la tarea de la evangelización, pero que también defiende las posturas tradicionales. No puede ser utilizado solamente por un sector pensando que solamente está defendiendo a ese sector. Por eso la pregunta correcta no es si existen semejanzas entre una encíclica y un programa político. Muchas veces nos preguntamos eso. ¿Existen semejanzas entre esta encíclica del Papa y este programa político? Y nos dice este sacerdote, esa no es una pregunta correcta. Seguramente siempre las habrá, porque los valores humanos fundamentales son compartidos por muchas corrientes de pensamiento. La verdadera pregunta es si es intelectualmente honesto utilizar esas semejanzas para insinuar que el Papa o la Iglesia respaldan una candidatura determinada. La pregunta no es si hay semejanzas entre el mensaje, entre la propuesta, que la puede haber, sino
pensar que porque el Papa emite esas propuestas ya lo podemos matricular dentro de determinado sector o dentro de determinado movimiento político. Ahí nos equivocamos. Cuando la fe se convierte en herramienta electoral, pierde profundidad espiritual. Y cuando la política busca legitimarse mediante símbolos religiosos, corre el riesgo de sustituir el debate racional por la apelación emocional. La Iglesia debe iluminar la conciencia de los ciudadanos, no convertirse en el departamento de comunicaciones de ningún proyecto político. ¡Qué belleza! Indiscutiblemente este artículo fue escrito por este sacerdote, como les digo, de la diócesis de Pereira, cuando en el país estaba en plena campaña electoral, cuando estaban ya los dos últimos candidatos en la recta final, ya se había pasado seguramente la primera vuelta, íbamos para la segunda vuelta, y nos estábamos encontrando con la utilización que muchas veces se hace de lo religioso. Personas relativamente comprometidas, son personas que tienen que atraer a los votantes, son personas que tienen que hacer propuestas, pero muchas de ellas lamentablemente, como lo acabamos de leer en el último párrafo, valiéndose más de la emotividad de nuestra gente, la gente que es practicante, la gente que es religiosa, la gente que es de tantos compromisos espirituales en nuestra patria, muchas veces se deja mover por un líder que a lo mejor por conveniencia se quiere presentar como muy buen cristiano, como muy buen católico, como buen defensor de la iglesia, y resulta de que en la práctica no es tan así. Y es que de hecho yo lo he sostenido cuando elegimos un presidente, cuando elegimos un gobernante, que es lo que nos interesa, que sea un verdadero líder con compromiso, que sea una persona que de verdad piense en las necesidades de la mayoría, de los marginados, de los pobres, de los migrantes, y que trabaje por todos. Porque si lo que nos interesa es un presidente que solamente se caracterice porque es muy buen católico, pues bueno, maravilloso, qué bueno, pero ¿y qué actitud va a asumir frente a los que no son creyentes? ¿O qué actitud va a asumir frente a los que de pronto profesan otra fe? Tan importante saber diferenciar los espacios, ¿no? Termina el artículo de nuestro querido padre Pacho, ahí lo pueden buscar, lo encuentran en Facebook. En una democracia sana, los principios morales inspiran el debate público, pero no pueden ser monopolizados por nadie. Pueden inspirar un debate, pueden inspirar la presentación de propuestas, pueden inspirar la defensa de proyectos. Pero si van a monopolizar, si va a decir, no, esto es mío y solamente mío, la dignidad humana no tiene partido. Les cuento así a modo particular, aún en nuestros trabajos parroquiales, obviamente diferenciando pues el terreno. Cuando de pronto los servidores de Cáritas o de San Vicente de Paúl o los que ayudan a atender a los pobres en nuestras parroquias le plantean a uno la inquietud, padre, ¿y qué hacemos cuando los que vienen a pedir un mercadito, a pedir una fórmula o a pedir una ayuda son de otra confesión religiosa? Son testigos de Jehová, son pentecostales, son mormones. ¿O qué hacemos cuando son personas que sabemos que nunca pisan un templo, que nunca los hemos visto en la parroquia, que nunca han venido a una catequesis? ¿Qué tenemos que hacer? Yo estoy seguro que no es solamente mi respuesta la de el 99.9% de los sacerdotes. ¿Saben cuál es la respuesta? El hambre no tiene color político. El hambre no tiene credo. La persona necesitada simplemente es necesitada y hay que mirarla como persona.
No puedo basarme solamente en si pertenece a mi iglesia, si practica mis verdades de fe, no. El hambre no tiene ni color político, ni tiene credo. Lo mismo que la enfermedad. Obvio, en ese sentido ya hay un poco de diferencia. Por ejemplo, cuando vamos a atender a un enfermito, que le vamos a llevar un sacramento, que vamos a confesarlo, que le vamos a llevar la comunión, ya eso es diferente, ya hay que saber si la persona sí ha sido practicante. Pero es que estamos frente a un sacramento. Si la persona va a recibir, por ejemplo, el sacramento de la reconciliación o me pide la comunión porque está bastante delicadita y grave, mínimamente yo tengo que averiguar si ha sido bautizada, porque recordemos que ningún sacramento tiene validez si no se ha recibido el bautismo. Pero estamos frente a un sacramento que es muy importante para nuestra salvación, es muy importante para el creyente, pero no tiene que ver con la necesidad vital, con la comida, con el satisfacer una necesidad tan elemental como esa. La justicia no tiene dueño. Ese tema de la justicia. Les cuento que he leído una cantidad de documentos bastante largos, ha aparecido mucho sacerdote que escribe sobre la justicia social. No he encontrado mucho la forma, tengo que trabajar un poco más de lograr una buena síntesis, porque es tan amplio el tema, pero a mí me parece que tenemos que hablar aquí en algún momento sobre este tema de la justicia social, pero en último término la justicia de manera amplia en todo su significado. Ustedes saben que hay diferentes formas de entender la justicia, que la justicia social, que la justicia conmutativa, que la justicia no sé qué. Entonces tenemos que lograr hacer una buena síntesis para que nos quede alguna enseñanza clara sobre lo que hay que entender por justicia, pero como dice aquí, no tiene dueño. La justicia es ese valor al cual todos tenemos derecho. Cualquier persona que se sienta atropellada en sus principios, en sus derechos, tiene elementos para reclamar que se le haga justicia. Y pareciera ser que esa tampoco funciona mucho. Por lo menos estamos hablando de la triste realidad de nuestro país y de algunos más. El mensaje de un papa no debería transformarse en un afiche de campaña. Hermosura. Con eso termina el padre Pacho su reflexión. He compartido con ustedes este artículo, lo he explicado en algunos de sus aspectos. Como les digo, si quieren lo pueden buscar ahí en Face, simplemente aparece como la doctrina social de la Iglesia, no pertenece a ningún partido, y lo firma que el padre Pacho de la diócesis de Pereira. Búsquenlo y síganlo meditando, porque tiene muchas enseñanzas útiles, buenas para nuestra vida, como los otros mensajes que hemos podido compartir. Me alegra mucho haberlos podido acompañar en este programa. Me alegra mucho haber podido compartir con ustedes en esta mañana, en esta tarde, en el momento en que de pronto esté llegando a sus hogares esta reflexión. Cordialmente invitados para una nueva oportunidad. Seguimos preparando, seguimos leyendo, seguimos buscando. Lo que nos interesa es que sean temas que nos ayuden a reflexionar en el momento y en las situaciones del momento. Ya lo dije en alguna otra oportunidad, puede ser que usted, querido televidente, querido radioescucha, quien siga este programa, se encuentra por ahí un artículo como este que acabo de leer, se encuentra un documento, usted dice, esto sí que está interesante, para no quedármelo para mí solo, y no para compartirlo con otros, háganoslo llegar. Lo miramos, lo analizamos y si lo vemos adecuado para este programa, lo compartimos. Hay tantas cosas buenas, tantas cosas útiles, hay tanta riqueza por allí dando vuelta, que no es justo que se quede en manos de unos pocos. Tantos lindos pensamientos que nos podrían ayudar. Nuevamente muy agradecido, que tengan una buena jornada, los espero en un siguiente programa y siempre agradeciéndoles que nos encomienden en sus oraciones como nosotros los encomendamos a ustedes para que podamos seguir prestando este buen servicio, tanto el canal como la emisora, como los que aquí trabajan y los que tenemos la oportunidad de llegar con alguna reflexión. Es
evangelizar a través de estos medios que son tan útiles hoy en día. Hasta una nueva oportunidad. Dios les bendiga.